Te tengo muy buenas noticias. Se adelantarán 2 pagos de la pensión Bienestar. Sí, como escuchaste, recibirás 2 bimestres por adelantado. Y hoy te diré las fechas en las que se realizarán los pagos de la pensión correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio. Esta información viene directamente de Ariadna Montiel Reyes, la encargada de los programas del bienestar. El calendario con las fechas de pago fue publicado en las redes sociales oficiales de la delegada, como puedes ver en pantalla. Así que puedes estar seguro de que esta información no se trata de ninguna información falsa. Por cierto, si esta información te sirve, por favor comparte este video para que pueda llegar a más personas. Como te estaba diciendo, el pago correspondiente a los bimestres de marzo, abril y mayo, junio ya tienen fechas oficiales. La dispersión de pagos para los beneficiarios del programa de pensión para el bienestar de adultos mayores, personas con discapacidad y ayuda a madres solteras recibirán sus pagos del 29 de enero al 23 de febrero. Los días en los que caerán los depósitos son los siguientes. Los primeros en recibir el pago serían aquellos cuyo primer apellido comience con la letra A, y el pago será el lunes 29 de enero. Repito, aquellos beneficiarios de la pensión cuyo apellido comience con la letra A recibirán su pago el día 29 de enero. Los siguientes en recibir el pago serían los de la letra B y el pago será el martes 30 de enero. Una vez más, los beneficiarios cuyo apellido comience con la letra B recibirán su pago el día 30 de enero. Los siguientes en recibir el pago serían los de la letra C. Ellos tendrían 2 días en los que van a recibir el pago y son el miércoles 31 de enero y el jueves 1 de febrero. Repito, los adultos mayores cuyo apellido comience con la letra C recibirán su pago los días 31 de enero y 1 de febrero. Los siguientes en recibir el pago serían los de las letras D, E y F. Y el pago lo estarán recibiendo el viernes 2 de febrero. Una vez más, aquellos beneficiarios cuyo apellido comience con las letras D, E y la letra F recibirán su pago el día 2 de febrero. A continuación, los que siguen en recibir el pago serían los de la letra G. Ellos tendrían 2 días en los que estarán recibiendo su pago y son el martes 6 y el miércoles 7 de febrero. Repito, los adultos mayores cuyo apellido comience con la letra G recibirán su pago los días 6 y 7 de febrero. Los siguientes en recibir el pago serían los de la letra H y el pago llegará el jueves 8 de febrero. Una vez más, aquellos adultos mayores cuyo apellido comience con la letra H recibirán su pago el día 8 de febrero. Los siguientes en recibir el pago serían los de las letras I, J y la letra K, y el pago llegará el viernes 9 de febrero. Una vez más, aquellos adultos mayores cuyo apellido comience con las letras I, J y la letra K recibirán su pago el día 9 de febrero. Luego tenemos que los siguientes en recibir el pago serían los de la letra L, y el pago será el lunes 12 de febrero. Repito, los adultos mayores cuyo apellido comience con la letra L recibirán su pago el día 12 de febrero. Los próximos en la lista serían los de la letra M. Ellos tendrán 2 días en los que estarán recibiendo su pago y son el martes 13 y el miércoles 14 de febrero. Una vez más, los adultos mayores cuyo apellido comience con la letra M recibirán su pago los días 13 y 14 de febrero. A continuación, los que siguen en recibir el pago serían los de las letras N, ñ y la letra O, los cuales estarán recibiendo el pago el jueves 15 de febrero. Una vez más, aquellos adultos mayores cuyo apellido comience con las letras N, ñ y la letra O recibirán el pago el día 15 de febrero. Los siguientes en recibir el pago serían los de las letras P y Q, y el pago será el viernes 16 de febrero. Repito, los adultos mayores cuyo apellido comience con la letra P y la letra Q
recibirán el pago el día 16 de febrero. Luego tenemos que los siguientes en recibir el pago serían los de la letra R. Ellos tendrán 2 días en los que estarán recibiendo su pago, y son el lunes 19 y el martes 20 de febrero. Una vez más, los adultos mayores cuyo apellido comience con la letra R recibirán su pago los días 19 y 20 de febrero. Los próximos en la lista serían los de la letra S, y el pago lo estarán recibiendo el miércoles 21 de febrero. Repito, los adultos mayores cuyo apellido comience con la letra S recibirán su pago el día 21 de febrero. Los siguientes en recibir el pago serían los de las letras T y U, y el pago será el jueves 22 de febrero. Repito, los adultos mayores cuyo apellido comience con las letras T y U recibirán su pago el día 22 de febrero. Y finalmente, los últimos en recibir el pago serían los de las letras V, W, X, Y y Z. Y el pago será el viernes 23 de febrero. Repito, los adultos mayores cuyo apellido comience con las letras V, W, X, Y y la letra Z recibirán su pago el día 23 de febrero. Por favor, comparte este video para que esta información pueda llegar a más personas, en especial a aquellas personas a las que esta información les pueda servir. Y volviendo al tema, seguro pudiste haber notado que en el calendario hay letras que cuentan con 2 días para la dispersión de pagos. Si tienes curiosidad sobre ello, la delegada Ariadna Montiel Reyes comentó que esto se debe a que son las letras con mayor cantidad de beneficiarios, y debido a eso se le asignaron más días a esas letras para poder brindarles mejor servicio. Al menos eso es lo que dijo la delegada Ariadna Montiel. Si bien hay letras que cuentan con 2 días para el pago, como la letra C, por decir un ejemplo, no significa que recibirán 2 veces el depósito. Esto quiere decir que el pago le puede caer cualquiera de los 2 días. Recordemos que esto va por orden alfabético, así que primero va alguien que se apellide Camacho y después iría alguien que se apellide Cuevas. Con eso como ejemplo, es más probable que a un Camacho les toque el pago el día 31 de enero y a un Cuevas les toque el pago el 1 de febrero. Un punto importante es que este pago doble de 12,000 pesos corresponde a los 2 bimestres que se pagan por adelantado, que corresponden a los meses de marzo, abril y mayo, junio. Tienes que saber que este adelanto es debido a que este año 2024 hay elecciones, por lo que se adelantan los pagos para que los votos no se vean influenciados por los apoyos del gobierno. Es una medida tomada por la llamada veda electoral. Por favor recuerda que este calendario de pagos para los bimestres de marzo, abril y mayo-junio no es solo para los adultos mayores, también es para las personas con discapacidad y la ayuda para madres solteras, quienes también estarán recibiendo pagos dobles. Si esta información fue de tu interés, recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Y por favor comparte este video para que esta información pueda llegar a más personas. Y te deseo que tengas un gran día.